vez que nosotros gastamos un peso en patrimonio, estamos recuperando los espacios públicos, estamos mejorando la educación y la calidad de la educación en Chile, estamos invirtiendo en cuidados. Cuando se destruye un geoglifo, cuando se quema una iglesia patrimonial, sufre todo Chile. Un museo es una instancia de educación que está en la vida de una persona desde que nace hasta que muere. Volvemos con Noche de Museos en todo Chile y la idea fue invitar a diferentes museos públicos, privados, comunitarios a hacerse parte de una jornada que es el día 11 de octubre desde las 5 de la tarde, gratuita, con horario extendido y también con actividades especiales en diferentes museos a lo largo de todo el país. El Museo Histórico Nacional va a tener una jornada vinculada, por ejemplo, a la época victoriana, también va a haber gente vestida de época, van a mostrar cómo hacen conservación de sus colecciones con luz ultravioleta. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Imagina una noche donde la cultura y el arte transforman nuestras calles en espacios vivos y seguros. Este 11 de octubre, al caer el atardecer, las puertas de espacios y recorridos culturales se abrirán para iluminar con historias, colores y sonidos nuestro patrimonio. Se trata de Noche de Museos, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde los museos abrirán sus puertas en horario nocturno y con acceso gratuito. Bajo las estrellas podrás disfrutar de exposiciones especiales, actividades interactivas, visitas guiadas, recorridos patrimoniales y espectáculos en vivo. Todo en un ambiente único para acercar el arte y la cultura a un público más amplio, promoviendo que todos disfrutemos de la cultura de una manera diferente y emocionante. ¿Y quién mejor para que nos cuente todos los detalles de lo que va a ser esta Noche de Museos que Carolina Pérez, la subsecretaria del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? Bienvenida, Carolina, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, encantada de estar aquí y poder contarles lo que está pasando en los museos de Chile. Estamos bien contentos, así que qué bueno que podamos tener esta conversación. Carolina, se viene la Noche de Museos, que ya era una tradición, se vio un poco interrumpida por la pandemia, han ido tomando fuerza de nuevo las actividades presenciales. ¿Cómo lo han planeado para esta nueva edición? Bueno, volvemos con una actividad histórica del sector patrimonial. De hecho, siendo trabajadora de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, hoy día Servicio del Patrimonio, siempre esperaba con ansias cuando llegaba a Museos de Medianoche, se llamaba así, ¿cierto? Cierto, que ese era el nombre antes. Cambiamos de nombre, han pasado 6 años desde la última versión y este año volvemos con Noche de Museos, que quisiera decir que es bien interesante porque Museos de Medianoche nace en Santiago, ¿cierto? Nace lo que es todo el sector vinculado a las Tarrias, con el Museo de Artes Visuales, el Museo de Bellas Artes, y cómo se ponen de acuerdo desde esos museos para tener una noche especial junto a la comunidad, junto a los vecinos y vecinas. Nosotros volvemos con Noche de Museos en todo Chile, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando vemos el registro de museos, tenemos 444 museos o espacios museales registrados a lo largo de todo nuestro país, y la idea fue invitar a diferentes museos públicos, privados, comunitarios, a hacerse parte de una jornada que es el día 11 de octubre, desde las 5 de la tarde, gratuita, con horario extendido, y también con actividades especiales en diferentes museos a lo largo de todo el país. Así que volvemos con una actividad importantísima. Y si el Día de los Patrimonios es, por lo menos desde mi perspectiva, la fiesta patrimonial más democrática, ciudadana, masiva que tenemos a nivel nacional, la idea es que Noche de Museos sea una noche verdaderamente mágica y que ojalá genere muchos recuerdos hermosos y también permita que quienes no están cerca hoy día o no se acercan a los espacios museales en Chile sepan que por lo menos los espacios públicos son gratuitos y están esperando sus visitas.
Y además de noche, porque a veces ponen la excusa muchas personas de que no alcanzan en la semana porque cierran más temprano, que el fin de semana hay otras cosas que hacer, así que ahora están en un horario excepcional y además que las cosas se ven diferentes de noche. Bueno, te quería preguntar por estos detalles. Cambió ahora el nombre, obviamente porque ya no es hasta la medianoche, han cambiado mucho de nuestros hábitos. Después del estallido social y la pandemia también todos cierran más temprano. ¿Hay algún número de lugares de museos que participen este año a lo largo de todo Chile? Así como para hacerse una idea. Sí, los diferentes espacios pueden inscribir sus actividades en la página web nochedemuseos.cl, pero además ya desde el 1 de octubre, ¿cierto? Ya hace algunos días que está la cartelera disponible a todas las personas. En nochedemuseos.cl van a poder, muy parecido a como era para el Día de los Patrimonios, van a poder filtrar por región, por comuna, por tipo de actividad y ver cuál es la actividad que más les gusta, más encaja con lo que están pensando. Tenemos ya cerca de 150 actividades en todo Chile, así que creemos que ha sido un completo éxito la convocatoria inicial a hacerse parte. Sabemos, porque a mí cuando me tocó asumir como subsecretaria y me di la primera vuelta por Chile, conversando con diferentes personas que trabajan en museos, muchos miraban esa actividad con mucha nostalgia. Es un momento también en que los propios mediadores, educadores patrimoniales, también tienen un momento especial con la ciudadanía de mostrarle las colecciones, pero además hacer actividades que son especiales. Me acuerdo cuando conversaba, por ejemplo, con el director del Museo Regional de Aysén, un museo maravilloso para quienes han tenido la suerte de ir a esa región, y me contaba, bueno, el Museo Regional de Aysén es un museo muy moderno, ha ganado muchos premios también por su arquitectura, los laboratorios que tiene, pero tienen también estas casonas coloniales que son parte de la historia de la inmigración alemana, por ejemplo, en el sur, y me contaba el director que echaban mucho de menos actividad porque se vestían de época, andaban con unas lucecitas, ¿cierto? Caminando ahí por la maravillosa Patagonia, así que son actividades que tienen mucho también del carácter de cada región, del carácter de cada museo. El Museo Histórico Nacional va a tener una jornada vinculada, por ejemplo, a la época victoriana, también va a haber gente vestida de época, van a mostrar cómo hacen conservación de sus colecciones con luz ultravioleta, o sea, vamos a poder ver cosas también que no vemos habitualmente en los museos, vamos a poder ver un poquito quizás del backstage, Eso. Vamos a poder ver momentos especiales también con música, y la idea es que esas actividades ojalá seamos capaces de mantenerlas. Volvemos, es importante decirlo, con Noche de Museos y la parrilla programática del sector patrimonial siendo parte de un presupuesto, y eso es súper importante. O sea, por muchos años, con mucho esfuerzo y con mucho aguante, diría yo, el sector de museos y patrimonio hace actividades a veces contando con poquita plata. Nosotros desde el año pasado, en la discusión presupuestaria, contamos con una glosa específica en el Servicio del Patrimonio Cultural para estas actividades, para regionalizar los recursos y que podamos hacer actividades al nivel que la ciudadanía merece. Así que son actividades que vienen también ya con un presupuesto asociado y que, por cierto, la discusión presupuestaria que vamos a empezar ahora en octubre, noviembre, es un presupuesto que esperamos se pueda reforzar en la discusión con el legislativo. Todos queremos tener más cultura y que se pongan en relieve los diferentes patrimonios. Carolina, ahora yendo a un ámbito más personal tuyo, yo revisaba tu currículum y tú tienes una formación como máster en participación, poder y cambio social. Y aquí la Noche de Museo es, yo creo, un tremendo ejemplo de la participación y de cómo también se pueden lograr ciertos cambios. Entonces, allá quería que conversáramos estas instancias que a veces muchas personas me comentan a mí, se sienten como, ¿cómo decirlo?, como lejanas o que no forman parte de las actividades culturales, pero sin embargo yo veo que hay muchas instancias. Entonces, ¿cómo poder hacer que participemos más, que la sintamos más nuestra toda esta cultura? Bueno, yo creo que ese es un tremendo desafío y yo, por cierto, me especialicé en eso porque considero que la participación de las personas y las comunidades es fundamental para, primero, el desarrollo de los países en términos sociales, culturales, económicos, y segundo, porque tiene que ver también con el cuidado de nuestra propia democracia. Los museos, las bibliotecas, los espacios patrimoniales son espacios eminentemente democráticos y pluralistas, ¿cierto? Que es pública, que es abierta a todos y todas, independiente de la cantidad de dinero que tengamos. Los museos son espacios también
y a mí me gusta mucho decirlo así, los museos no son espacios de verdades instaladas, son espacios que abren preguntas a la ciudadanía, que forman ciudadanía crítica. Y todos los aspectos que son parte de la labor que nosotros cumplimos son fundamentales para tener una democracia que es realmente fuerte, ¿cierto? Que no es una fachada donde vamos a votar de repente, sino que nosotros vamos siendo partícipes de las decisiones, de las discusiones, de los dilemas que tenemos también como sociedad en las conversaciones públicas que tenemos también. Los museos son parte de la conversación pública y no pretenden zanjar la conversación, sino que pretenden abrir preguntas respecto de la misma. Yo creo que ahí el espacio de los museos y el espacio patrimonial, que además es tan diverso, porque uno se encuentra con museos vinculados al arte, uno se encuentra con poder trabajar o aprender en torno, por ejemplo, al medio ambiente y la naturaleza. Bueno, somos parte de todo tipo de discusiones. Cómo el arte ha recogido, por ejemplo, las problemáticas sociales es parte evidente de la historia de la democracia en Chile. Cómo un museo como el Museo de Historia Natural es la primera institución científica del país. Y cuando nosotros vamos al Museo de Historia Natural, también nos enfrentamos a preguntas como la crisis climática, que es una pregunta actual, al cuidado de los ecosistemas, que es una pregunta actual, ¿cierto? Las propias colecciones del Museo de Historia Natural dialogan directamente con eso, son únicas. De hecho, después del terrible incendio en el Museo de Río de Janeiro, hay colecciones botánicas en ese museo que son únicas y fundamentales para poder, por ejemplo, tomar decisiones basadas en datos, en la ciencia, ¿cierto? Y nosotros desde el espacio de museo contribuimos a eso. Pero también creo yo, y de manera súper, súper importante, quizás el Día de los Patrimonios es lo que más dialoga con eso, contribuimos a una democracia que es diversa y donde entendemos que somos distintos. Y que eso nos hace mejores, nos hace más ricos, ¿cierto?, a nivel cultural. Cuando uno mira el Día de los Patrimonios y su evolución, este año cumplimos 25 años, ¿cierto? Un cuarto de siglo, una política pública que ha sido muy exitosa. Uno revisa, me puse a revisar con el equipo de la subsecretaría el primer Día de los Patrimonios. El primer Día de los Patrimonios abrieron 11 inmuebles patrimoniales en Santiago. Y uno mira el camino que hemos seguido, ¿cierto?, como país, y nos encontramos con un Día de los Patrimonios este año, para sus 25 años, con más de 3.000 actividades, no solamente en todas las regiones de Chile, en el 90% de las comunas. O sea, es una actividad completamente descentralizada y que es profundamente democrática desde la perspectiva de que ya no solamente abrimos espacios patrimoniales importantes de conocer. Por cierto, yo de niña conocí el Palacio de la Moneda en un Día del Patrimonio, lo recuerdo, me llevaron y yo lo guardé en mi corazón. Pero además es un momento en que la propia comunidad muestra sus patrimonios. Uno mira el porcentaje de actividades y cerca de un quinto, casi un tercio, si me acuerdo bien, de las actividades que se proponen son de la sociedad civil. Son juntas de vecinos, son organizaciones comunitarias que muestran sus barrios, muestran su historia. Por lo tanto, es un día de mucho cariño por lo propio, pero entendiendo que lo común es construido por todos y todas. Tiene un poquito del patrimonio de los barrios, tiene edificios que son centenarios, tiene un poco de los pueblos originarios, tiene un poquito de la historia quizás de las mujeres. Entonces, vamos también construyendo en conjunto el relato nacional. Y yo creo que eso es súper, súper importante. Es profundamente republicano, pero desde la perspectiva más democrática que podemos imaginarnos. Y ahí las culturas y los patrimonios jugamos un rol central, diría yo, en ese ejercicio de relato cierto de un país. Me encanta todo lo que has dicho, sobre todo que esto está en construcción, no son discursos que están listos y que uno debe aceptar o asimilar como público o como ciudadano, sino que podemos participar, ser parte, se va construyendo y hay cosas que a lo mejor estaban fijas, que así era la historia, pero cada vez se pueden ir descubriendo más cosas, más participantes, más diversidad. Así que bueno, maravilloso y esta nueva instancia de Noche de Museos además. Quería preguntarte algo más técnico también, porque además cambiaron con este gobierno los nombres de las oficinas. ¿Cuál es el rol de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural? ¿En qué están enfocados? Bueno, eso es súper importante porque nosotros somos parte de un ministerio nuevo, ¿cierto? Pero que recoge instituciones antiguas, que es algo súper interesante. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio comienza el 2018, llevamos más de 5 años, poco más de 5 años, ¿cierto?, de ministerio. Ha sido un desafío tremendo porque hemos tenido que instalar oficinas regionales de servicio del patrimonio, o sea, ha sido un proceso de instalarnos como ministerio a nivel nacional y porque además el ministerio recoge dos organizaciones bien importantes en la historia de Chile.
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y por otro lado lo que fue la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y la DIVAM, que es el sector, ¿cierto?, del que yo vengo, nace en 1929, es una institución muy antigua. Antiquísima. Muy antiquísima, por lo tanto, y que fue históricamente parte del Ministerio de Educación. Nosotros hoy día pasamos de ser una dirección dentro de un ministerio muy grande a ser la mitad de un ministerio. Y eso es una tremenda oportunidad, ¿cierto?, en términos de cómo posicionamos la importancia de los patrimonios para aquellas problemáticas sociales a nivel general, ¿ya? Nosotros no somos un ministerio encapsulado en nosotros mismos, sino que dialogamos con diferentes problemáticas sociales. Y nosotros desde la subsecretaría, claro, hoy día tenemos un servicio del patrimonio cultural, que es la ex-DIVAM, en términos muy simples, y tenemos la subsecretaría, ¿cierto?, aparte del servicio, la subsecretaría del patrimonio cultural. Tenemos una división legal, aunque trabajamos muy juntos en todo, que tiene que ver con que la subsecretaría está vinculada a la creación de las políticas que ejecuta el servicio. Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando este último tiempo en varias cosas súper interesantes. Lanzamos, por ejemplo, la estrategia de patrimonios digitales, que trabajamos en conjunto al servicio del patrimonio cultural. ¿Cómo somos capaces de hacernos cargo de aquellos acervos, ¿cierto?, que, por ejemplo, no han sido digitalizados y que merecen ser digitalizados para el acceso público, pero al mismo tiempo, ¿cómo nos hacemos cargo de aquel patrimonio que se está generando de manera digital? Eso te iba a preguntar aquí, un paréntesis, de ahí nos sigues contando, como que patrimonio y digital parecieran como ser contrapuestos. Pensamos siempre que lo patrimonial es lo antiguo, los saberes de que llevan muchas generaciones, pero ahora con lo digital como que rompe un poco esa idea. Bueno, quizás el ejemplo más evidente, porque podríamos hablar de arte que se genera de manera digital, por ejemplo, pero quizás el ejemplo más evidente tiene que ver con los diarios de circulación nacional. Cuando uno va a la Biblioteca Nacional, se encuentra con la posibilidad de poder ver hacia atrás qué se discutía, por ejemplo, en diferentes diarios, en diferentes fechas, épocas de la historia. Nosotros hoy día tenemos una cantidad de información que se genera de manera digital, que es tremendamente valiosa para los investigadores de mañana. O sea, en 50 años, si alguien quiere saber de qué estábamos conversando nosotras dos hoy día, tiene que buscar un formato que es digital, que ya no es, ¿cierto?, el diario, el clásico papel de diario, y tiene que ver con cómo nosotros también, desde los objetivos que crean este ministerio, en los principios de la ley del ministerio, tenemos a cargo del sector patrimonial la memoria histórica de Chile. Y eso tiene que ver con hacernos cargo de aquellos acervos que se generan de manera digital, pero también de poder digitalizar aquellos que hoy día están, ¿cierto?, de manera análoga, pueden ser visitados por poquita gente, quizás también de democratizar ese acceso. Entonces, hemos estado trabajando en eso, hemos estado trabajando, por cierto, en una política de educación patrimonial que permite entregar lineamientos a nivel nacional respecto a qué esperamos generar desde la perspectiva de la educación patrimonial, cómo somos capaces de juntar y generar una red también de educadores, mediadores que trabajan a lo largo de todo Chile, cómo nos relacionamos con la educación formal. Prontamente vamos a lanzar esa política que hemos hecho de la mano, por cierto, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que ha trabajado en la política de educación artística. Hemos hecho dos políticas hermanas, ¿cierto?, educación artística y educación patrimonial, que permitan ir entregando lineamientos a nivel nacional y poder potenciar, ¿cierto?, esto que es tan relevante y que tiene que ver, por ejemplo, con el énfasis que hemos puesto en el Día de los Patrimonios, en Noche de Museo, también en la experiencia que tiene cualquier persona que ingresa a un espacio patrimonial. No hay que olvidar que las personas vamos quizás a la educación formal desde niños hasta los 18 años, después si tenemos educación superior un tiempo más, pero un museo es una instancia de educación que está en la vida de una persona desde que nace hasta que muere. Así es. Donde yo puedo ir a cualquier edad a aprender algo nuevo, a pensar algo distinto. Por lo tanto, nosotros jugamos un rol muy importante desde esa perspectiva y también hemos estado trabajando en materia de política pública en lo que es el presupuesto, ¿cierto? Nosotros tenemos un presupuesto que ha sido ampliamente debatido a nivel nacional, donde efectivamente tenemos un compromiso como gobierno respecto al incremento en el sector cultura. Por cierto, eso también dialoga con nuestro sector y hemos estado trabajando intensamente en un presupuesto que fortalece el trabajo de los museos, que nos permite reabrir, por ejemplo, bibliotecas públicas que estuvieron cerradas posterior a la pandemia, hacer espacios que sean más accesibles a la ciudadanía, que nos permite trabajar y profundizar el trabajo que hachemos en torno a sitios de patrimonio mundial. Chiloé, ¿cierto?, con sus iglesias patrimoniales, la ciudad de Valparaíso. Tenemos desafíos también en torno a aquellos
lugares especialmente importantes que son muy relevantes y que también dialogan con lo que decía al principio. Nosotros entendemos desde la subsecretaría y desde el ministerio, por cierto, que dialogamos con aquellas problemáticas sociales más relevantes. Y aquellas son, por ejemplo, la seguridad. Cada peso que nosotros invertimos en patrimonio en Chile también es un peso de seguridad ciudadana. Totalmente. Porque es un espacio, ¿cierto?, que mejoran los barrios, que hacen que la gente se sienta segura. Noche de Museos se trata mucho de eso, de recuperar los espacios nocturnos para las familias en nuestro país. Cada vez que nosotros gastamos un peso en patrimonio, estamos recuperando los espacios públicos también. Estamos mejorando la educación y la calidad de la educación en Chile. Estamos invirtiendo en cuidados, que ha sido una de las políticas, ¿cierto?, más posicionadas desde nuestro presidente. Los museos son espacios de cuidado. Muchas veces en los sectores rurales la única infraestructura que existe es la biblioteca pública, que no solamente es un espacio donde la gente va a buscar libros, hace mucho tiempo que sabemos que las bibliotecas son mucho más que libros. Un espacio donde quizás la gente hace talleres de bordado o donde quizás puedo dejar a mis hijos, ¿cierto?, mientras trabajo en algo que es relevante, donde van las personas mayores y pueden estar calentitos, ¿cierto?, en un lugar que no sea su casa, o un lugar que sea público, que sea de ellos y de ellas. Por lo tanto, cuando hablamos de la política de cuidados, bueno, cada peso que se invierte desde el sector cultura también es un peso para cuidados. Y nosotros hemos intentado, ¿cierto?, transversalizar de manera muy consciente la labor que cumplimos, porque si uno mira lo que sucede para el Día de los Patrimonios, que yo creo que sociológicamente es como interesante de observar, no es como que solamente la gente está feliz porque conoce lugares nuevos. Tiene algo de eso, que es lo central, ¿cierto? Conoce historias nuevas, comunidades nuevas. La gente está contenta porque está junta en el espacio público. Cambia de manera súper evidente también la disposición de las personas. Totalmente. Porque nos encontramos en el espacio público, porque estamos cuidando lo propio, porque nos encontramos con nuestra historia, porque nos reconocemos con un relato común. Nosotros dialogamos con todas esas cosas por medio de muchos proyectos. Así que hemos estado trabajando de manera súper intensa en lo que va a ser la defensa de este presupuesto y, por cierto, de la nueva legislación patrimonial que va a ingresar ya los próximos días. Vamos a estar reactivando el proceso de la legislación patrimonial, que también va a ser muy importante porque es precisamente esa legislación la que nos permite identificar cuáles son aquellos aspectos de nuestra historia que queremos cuidar, ¿cierto? Aquellos inmuebles que no queremos que se destruyan porque son historia de todos y todas, aquellas prácticas culturales que tenemos que poner al centro y cuidar para que puedan seguir sucediendo. Así que vamos a ingresar ese proyecto de ley que nos tiene muy contenta. En realidad es un set de indicaciones a la discusión que se ha tenido en el legislativo y creemos que va a ser una discusión súper intensa, pero que va a ser muy desafiante también a nivel nacional porque pone al centro la pregunta de ¿qué es lo común? Claro. Y qué es lo común de todas y todas que queremos cuidar. Y yo creo que eso va a ser una discusión que espero sea súper interesante. Bueno, ojalá que les vaya excelente, que se aprueben todos los presupuestos que vayan dirigidos a nuestra cultura. Yo creo que ya basta de mirarla como algo decorativo dentro de los otros, por supuesto, porque como tú bien decías, cuando se invierte ahí, en realidad se está invirtiendo en una serie de áreas que son fundamentales en el fondo para que tengamos mejor calidad de vida. Nos queda poquito tiempo. Me quedé aquí con una pregunta respecto a la educación patrimonial, porque mucho hablamos, y sobre todo después del estallido social, la ciudad todavía no se recupera respecto a los rayados, respecto a los lugares tapiados, respecto a los horarios que decíamos, respecto a que hay lugares que quedaron de alguna manera como que la gente ya no va. El centro de Santiago con estallido social y pandemia quedó como deprimido de alguna manera. Entonces, te pregunto si la educación patrimonial tiene que ver con eso, con el cuidado de estos espacios. ¿Qué es lo que ustedes quieren fortalecer en este ámbito? ¿De qué se trata? Bueno, por cierto que sí. Yo creo que, el Día de los Patrimonios de nuevo y Noche de Museos contribuye también, hace que la gente se acerque a espacios que no conoce o que no entiende en su totalidad. Y la mayor convicción que tenemos desde acá en materia de educación patrimonial es que cuando la gente conoce y entiende y tiene acceso a la información de aquellos lugares por los que pasa todos los días. La gente pasa por la ciudad todos los días, quizá un edificio que es parte de nuestra historia y simplemente no lo sabe. Nadie se ha detenido a contarle, ¿cierto?, la historia maravillosa que podemos encontrar cuando caminamos por las ciudades. Y en esa línea es súper importante para nosotros, y es algo que hemos mantenido siempre, decir que la gente en general cuida lo que quiere. Y para querer algo tenemos que conocerlo. Y en esa línea nosotros hemos apostado por una forma de entender la educación patrimonial
que también hace que las personas podamos relacionarnos con nuestro entorno desde otra óptica. La educación patrimonial está presente cada vez que yo camino por la ciudad o por el pueblo en el que vivo. Está cada vez que voy a la biblioteca y busco un libro y cuido ese espacio público porque es un espacio que utilizo. Si las bibliotecas no están en uso, si los museos no están en uso, si yo no le cuento a la gente de qué se tratan las cosas que están a su alrededor, difícilmente van a cuidarlas. Y yo creo que parte importante del trabajo que hacemos desde esta subsecretaría tiene que ver precisamente con posicionar lo patrimonial como algo que está presente en nuestro día a día. Hemos sido súper majaderos en mostrar. Cada región tiene cosas maravillosas. Lo vemos también cuando se discuten temas tan complicados como los rallies, ¿cierto? Cada vez que se destruye patrimonio, yo siempre lo digo, no sufre solamente la comunidad vinculada a ese patrimonio, sufre todo Chile. Así es. Cuando se destruye un geoglifo, cuando se destruye cuando se quema una iglesia patrimonial, cuando perdemos algo de esas características, es como que a todos se nos quiebra un poquito el corazón. Y yo creo que parte importante de la educación patrimonial tiene que ver efectivamente con posicionar desde esa lógica a nuestros patrimonios, es decir, que es algo nuestro y las cosas nuestras las cuidamos. Yo creo que si logramos generar ese cambio, que es un cambio que tiene mucho que ver con lo intelectual, porque hay que entender cosas, pero sobre todo con lo emocional. Si yo entiendo que los espacios públicos son míos, ¿por qué voy a querer dañarlos? Yo creo que eso tiene que ver también con el pacto social que uno va armando, ¿cierto?, relativo a lo público y a la importancia de lo público. Y cuando uno piensa en lo patrimonial, y es algo que también vamos a discutir en la ley, lo que está al centro de lo patrimonial tiene que ver con lo común y con que nosotros cuidamos lo patrimonial porque es algo que es de todos y todas. Cuando queremos cuidar la Biblioteca Nacional, no es porque sea de alguien, es porque es de todos. Y eso es bien interesante porque de alguna forma permite que las diferentes expresiones de lo patrimonial puedan tener esa relevancia, aunque quizás no tengan que ver con mi historia. Yo no soy parte del pueblo Rapa Nui, no vivo allá, pero también sufro si veo, por ejemplo, un incendio en Ranorará. Por supuesto. Porque lo entiendo como algo que es parte del terreno de lo común, aunque yo no sea de ese pueblo. Y pasa lo mismo viceversa, ¿cierto? Y yo creo que parte de la educación patrimonial tiene que ver también con la pregunta de quiénes somos como país y cómo cuidamos las diferentes expresiones de lo que somos. Eso tiene varias consecuencias, pero yo creo que ahí nosotros hemos jugado un rol súper importante desde los espacios patrimoniales. Yo veo con mucha esperanza, por ejemplo, lo que sucede en el Bellas Artes. El Bellas Artes el año pasado tuvo 490.000 visitas, o sea, por fin estamos volviendo a lo que fuimos pre-pandemia, pero quizás el dato más interesante del Bellas Artes es que más del 60% de sus visitantes tienen entre 15 y 24 años. O sea, ese dato es un datazo, porque lo que te está diciendo es que la gente joven, es que los adolescentes quieren ir a esos espacios porque los entienden como propios. Y qué valioso es que un adolescente esté ahí y no en otro lado, aprendiendo en sus momentos libres, en un espacio que es público, que le pertenece, y que, por cierto, si nosotros fortalecemos ese espacio, bueno, ese mismo joven va a querer cuidarlo mucho más, porque es suyo. Y yo creo que parte importante del corazón de la educación patrimonial va en esa línea. Totalmente. Bueno, me quedo con muchísimo aquí para reflexionar. Como decía, que les vaya fantástico en esta discusión que van a tener próximamente legislativa, porque yo creo que todos queremos que se invierta en esta área también. Noche de museo, entonces, para despedirnos ya, ¿dónde encuentran la información? ¿Entre qué horario y qué horario? Los reiteraron. Noche de museos, sí, para todas las personas que nos están escuchando, nochedemuseos.cl. Son actividades gratuitas en todo Chile, pueden filtrar por región, por comuna, por tipo de actividad. Acá, de hecho, en el Palacio Pereira vamos a tener una actividad maravillosa que tiene algo de dramaturgia, algo de cuentacuentos. Vamos a estar con 2 actrices reconocidísimas trabajando en eso, así que muy, muy invitados e invitadas. Va a haber actividades maravillosas en todo Chile, de verdad. Entren a la página web, planifiquen su noche, pasen a comerse algo rico después. La idea es que sea un viernes rico, que podamos empezar un fin de semana de descanso, de estar con la familia y, por cierto, con mucha cultura, con mucho arte y con mucho patrimonio. Yo ya estoy en la página haciendo mi propia planificación. Muchas gracias, Carolina, por compartir todo esto, esta tremenda conversación. Yo anoté varias cosas y me quedo con mucho para reflexionar. Así que gracias por haber estado con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias y encantada vengo de nuevo y seguimos profundizando. Esto fue La Hora del Museo,
Un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.